Gracias. Bueno, es la última presentación que les voy a hacer hoy y con esto terminamos este círculo que lo han visto ya desde la mañana. Partimos hablando de la toma de decisiones compartidas y los valores del paciente, qué es lo que el paciente quiere. Luego hablamos hace unas horas atrás del contexto, qué es lo que el paciente puede y la medicina mínimamente disruptiva. Y ahora vamos a hablar de este tercer círculo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que el paciente necesita? Porque si yo quiero involucrar a mi paciente en la toma de decisiones, si es que quiero saber cuáles son sus valores, qué es lo que quiere, también yo como médico tengo que saber qué es lo que mi paciente necesita. Bueno, las reglas de decisión clínica vamos primero a definirlas, vamos a dar ejemplos, cómo se desarrollan y luego vamos a discutir, ¿sirven o no sirven? Y vamos a ver cómo hay una relación entre la medicina basada en la evidencia y la toma de decisiones. ¿Qué son las reglas de decisión clínica? Son herramientas que utilizan hallazgos clínicos o de laboratorio, pero hallazgos que son simples de obtener con la historia, y con esto creamos, por ejemplo, una especie de cuestionario que nos va a ayudar a predecir qué pacientes con un esguince de tobillo necesitan imágenes o qué pacientes con dolor de cabeza necesitan un escáner. Otras preguntas simples son, como hablaba Billy en la mañana, ¿qué pacientes con dolor de garganta van a necesitar tratamiento? ¿O qué pacientes podrían salir positivos para un screening de alcoholismo? ¿O qué pacientes que sospechamos un tromboembolismo pulmonar van a necesitar imágenes como un escáner? Los pasos para el desarrollo de una guía de decisión clínica son, primero, desarrollar la guía, o en inglés lo que sería derivar la guía. Luego tenemos el segundo paso, que es la validación. Primero es una validación estrecha que se hace en un setting clínico similar en el cual fue derivada la regla o en el cual fue originada la regla, y luego necesitamos una validación en un setting más amplio, otros países, otro tipo de poblaciones. Y finalmente, no todas las reglas, pero algunas van a llegar a lo que llamamos el análisis de impacto. Cambia la conducta de los clínicos con esta regla. Podemos tener miles de reglas, pero si nadie las usa, la verdad es que no sirven, y el análisis de impacto de esas reglas sería bajo si es que no las estamos utilizando. Entonces, la primera pregunta, antes de comenzar, es: ¿necesitamos la regla o no? ¿Cuándo necesitamos una regla o cuándo nos beneficiamos de una regla clínica? Cuando hay una condición que es común, por ejemplo, dolor de garganta o, por ejemplo, dolor al pecho. Cuando hay datos disponibles que sugieren que la práctica actual es ineficiente o que hay mucha variabilidad, que los doctores en un centro hacen cosas muy diferentes que en otro centro, o que incluso dentro de la misma institución cada uno hace algo diferente para el mismo problema. También necesitamos una regla cuando, por ejemplo, pensamos que estamos ordenando muchos escáneres o muchos tests que realmente no necesitamos. Y esto también va a la parte de ser mínimamente invasivo, mínimamente disruptivo. Estamos ordenando muchos escáneres para tratar de descartar un tromboembolismo pulmonar. ¿Necesitaba ese paciente ese examen? ¿Necesitaba ese paciente un examen de laboratorio para comenzar? Y lo ideal es cuando tenemos variables del examen físico o de la historia que nos pueden ayudar a predecir el outcome del paciente. Una de las primeras preguntas, ¿cómo comenzar? Entonces, una de las preguntas que se le hizo a médicos en Australasia, Canadá y Estados Unidos e Inglaterra fue: ¿qué preguntas te gustaría que pudiéramos contestar con una regla clínica? Esto fue un cuestionario. Y la respuesta de este cuestionario fue el 55% de los médicos, lo cual para la gente que ha hecho investigación con cuestionarios se da cuenta que es fantástico tener 55% de médicos de urgencia que estén contestando. Y entre las 5 prioridades estaban, en primer lugar, la investigación en un niño menor de 36 meses, o sea, menores de 3 años. ¿Cuándo tenemos que investigar a estos niños? Estaba también cómo podemos identificar causas centrales de causas periféricas de vértigo. A todos nos encantaría saber y poder descartar rápidamente este paciente con dizziness o con vértigo. ¿Es un stroke? ¿Es un vértigo benigno? También estaba qué pacientes menores de 3 meses tenemos que hacerle una punción lumbar o admitirlos si es que están con fiebre. ¿Qué imágenes necesitamos para alguien que tiene un accidente isquémico transitorio? Y la número 5 de estas 10 era dolor torácico. Lo que yo quiero es llevarlos desde aquí, que estamos buscando cuál es el problema. Dolor torácico es importante, hasta la Decision Aid que vimos en la mañana, esa guía, ese papel, que es aplicar a la práctica al lado del paciente, algo que comenzó aquí hace años atrás con las preguntas a los médicos:
¿qué problemas deberíamos tratar de resolver? Entonces, lo que hizo Eric Hess, que es uno de los investigadores con el cual yo tengo el privilegio de trabajar, junto a Ian Steele de Canadá y otros excelentes investigadores en Canadá y en Estados Unidos, desarrollaron un estudio y una guía que buscaba valores que podían predecir que un paciente joven y no tan joven que viniera al servicio de urgencia con dolor torácico necesitara volver a ser admitido o tuviera un outcome negativo como un infarto o muerte a los 45 días después de ir a la urgencia. Entonces, usando el método de recursive partitioning, en el cual tú las variables las pones binarias, sí o no, partieron con 2.700 pacientes y 300 outcomes, viendo diferentes variables que podían ser importantes. Cuando vemos a un paciente con dolor torácico, lo primero que queremos ver es el electrocardiograma. Queremos ver al paciente y conversar con él, pero queremos ver un electrocardiograma. Entonces, así es como la regla se va derivando y comienza de estos 2.700 pacientes, hay isquemia en el electro, hay una troponina positiva y así sucesivamente vamos bajando. Lo que a nosotros nos interesa y dependiendo de la enfermedad, queremos que una regla clínica sea altamente sensible para que no se nos pase ningún caso. Por ejemplo, la regla de Jeffrey Perry de hemorragia subaracnoidea, también lo que ellos buscan es una 100% de sensibilidad. En este caso, el dolor torácico depende de la tolerancia, cuántos pacientes con infarto al miocardio estamos dispuestos a perder, pero si ustedes siguen, por ejemplo, a esta edad llegamos aquí a 0 ni un outcome y aquí también 0 outcomes. Entonces, en base a ese algoritmo, se encontraron variables que podrían ayudarnos a mandar a los pacientes a la casa con una troponina, si es que ha sido dentro de las primeras 6 horas del dolor torácico. Así, Eric Hess y su grupo dijeron, por ejemplo, si es que el paciente tiene cambios isquémicos en el electrocardiograma, o si es que tiene historia de enfermedad coronaria, o el dolor parece ser típico de enfermedad coronaria, o una troponina es positiva, ese paciente no podemos aplicar esta regla. Pero si todo esto es negativo y tiene entre 41, si es menor de 40 estamos listos, pero si tiene entre 41 y 50 años y la troponina está dentro de las 6 horas del dolor, puede irse a su casa. No tenemos para qué dejarlo hospitalizado y repetir 3 troponinas. Y esta regla fue 100% sensible. Otra cosa que uno hace cuando está desarrollando reglas como esta es, como quien diría, jugar con la sensibilidad y la especificidad. Si yo hago el corte de la regla con edad entre menores de 50, voy a tener una sensibilidad de 100%. Y si ese mismo corte lo hago en edad de 60 años, ustedes pueden ver cómo la sensibilidad va a bajar a 98.8%. Entonces depende qué enfermedad estamos viendo, cuántos estoy dispuesto a perder. Entonces, cuando nosotros hacemos una regla, y esto les va a servir, lo más probable es que nadie acá, incluso yo, no vamos a derivar una regla clínica, pero todos vamos a usar una regla clínica alguna vez en la vida. Y tenemos que saber cómo leerlas y cómo interpretarlas. Para saber leerlas e interpretarlas, lo que yo les recomiendo es seguir los estándares metodológicos de cómo desarrollarlas, que fue publicado por Ian Steele hace el 99, hace varios años. Lo que necesitamos para tener una buena regla, ya sea para leer y saber evaluar la buena regla o para desarrollarla, para aquellos que se van a dedicar a la investigación, es ver cómo fue derivada siguiendo estándares metodológicos. También necesitamos saber cómo fue, si fue validada prospectivamente. En esa imagen que mostrábamos los pasos, fue validada primero en un contexto estrecho, en una población similar a la cual fue derivada, y luego fue validada en un contexto más amplio. Preguntamos si es que ha sido implementada en la práctica clínica y ojalá si llegáramos al análisis de impacto y pudiéramos ver si la regla es costo efectiva y por último, cómo va a ser esta regla diseminada e implementada. Por ejemplo, para la regla de columna cervical canadiense, sabemos que ha sido bastante estudiada y validada. Este fue uno de los estudios de validación. Luego estuvo la implementación en 12 centros. Estamos hablando de estudios con miles de pacientes. Y en resumen, la cantidad de pacientes que fueron involucrados es incluso mucho más que esto, pero para primero hablar de que había variación en el manejo de la columna cervical e ineficiencia, fueron 6.800 pacientes. Luego, para derivarla, 9.000 pacientes más. Para validarla prospectivamente, 8.000 pacientes más. Luego la implementaron multicéntrica, casi 12.000 pacientes. Luego, para ver si es que la gente la está utilizando, más pacientes. Y finalmente, validando en otros settings. Cuando esta regla la usan los paramédicos, ¿qué pasa? Cuando esta regla la usan las enfermeras, ¿qué es lo que pasa?
Ustedes pueden ver la cantidad de pacientes involucrados en esta regla de decisión clínica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la usamos? No todo el mundo la usa. Algunas personas la usan, otras no. En un estudio en Canadá preguntaron, ¿y por qué no están usando la regla de columna cervical? El 30% decía que se le olvidaban algunas variables de la regla y por eso no la podían ocupar. El 30% decía porque el equipo de trauma o de neurocirugía va a querer una imagen de la columna cervical de todas formas. El 10% decía porque habían expectativas del paciente o de la familia de tener esta regla. 6% no confiaba en la investigación. 6% pensaba que no habían ventajas en evitar un escáner en la columna cervical de pacientes jóvenes. 6% decía mi urgencia está muy ocupada, no tengo tiempo para observar a este paciente. Había otros que decían que tomaba mucho tiempo o que no era seguro para los pacientes. Hay muchas reglas que han ido en análisis de impacto. Diría que las más comunes que han ido en análisis de impacto también son de las primeras que se han desarrollado y han tenido más tiempo. Y está la regla de Ottawa de tobillo y de rodilla. Y también está la regla canadiense de escáner de cabeza. ¿Cómo ocurre la captación del clínico? Ok, tenemos toda esta evidencia ahí. ¿Cómo me llega a mí? ¿Cómo nos llega a cada uno de nosotros? Hay distintas formas. Hay difusión activa, hay difusión pasiva. Están las revistas médicas y los artículos médicos, o podemos escuchar EM:RAP, por ejemplo, y con todo esto vamos a escuchar estos temas y así va a comenzar a llegarnos esta información. También está que podemos leer artículos de revisión sistemática o podemos ir a congresos como este congreso. Y por supuesto que está la parte de educación. Para aquellos que estamos en entrenamiento, que deberíamos todos estar en entrenamiento constante, así es como nos vamos informando. Y de esta forma, estas guías de decisión clínica y esta investigación original nos comienzan a llegar. Bueno, ¿cómo afecta la toma de decisiones los principios de la medicina basada en la evidencia? Mientras mejor es la evidencia científica disponible, más confianza vamos a poder tener nosotros en las decisiones que estamos tomando. Si, como se dice, si metemos basura a una revisión sistemática, lo que sacamos también es basura. Y aquí vamos a ver, esta es probablemente una de mis diapositivas preferidas, porque me dedico a esto, pero tenemos toda la investigación clínica. Metemos todo esto en un embudo, tratamos de sintetizar la evidencia, hacemos una revisión sistemática, rigurosa. De toda esta información, vamos a llegar a la clínica, a toda la parte de la medicina basada en la evidencia, ya vamos a perder un porcentaje. Luego un porcentaje menor es lo que va a ser aceptado por los clínicos, por los colegas. Luego quizás la mitad solamente va a ser aplicable en la práctica clínica. Seguimos bajando, quizás aún menor es el porcentaje que vamos a poder actuar sobre esto. Seguimos bajando. ¿Se dan cuenta de cómo partimos con un embudo muy grande? Teníamos un tarro lleno de información y de conocimiento. Cada vez vamos degradando cada vez más la cantidad de información y conocimiento que está llegando. Y aquí a este lado, es donde está el paciente y estamos al lado del paciente. Entonces, de la cantidad de información que está disponible en el mundo, en Internet, lo que realmente le llega al paciente es un porcentaje muy pequeño. Por otro lado, la gran mayoría de los estudios son en centros académicos y la gran mayoría de los pacientes no van a los centros académicos. Por lo tanto, de toda esa gran embudo de investigación, lo que realmente le llega al lado al paciente en la cama, conversando con él, es una gota. Hemos hablado entonces cómo están los valores del paciente, que son muy importantes. Y por otro lado, que tenemos que ver en qué contexto está el paciente y en qué contexto estamos hablando y aproximarnos a nuestro paciente de una forma que el paciente pueda entender lo que le estamos explicando. Y ahora estamos viendo qué es lo que la evidencia y el research nos han dado para poder orientar y ayudar a nuestros pacientes. Siguiendo con cómo derivamos la guía de decisión clínica, ya vimos, con esta encuesta a los médicos de urgencia nos dimos cuenta que el dolor torácico era la quinta de las causas que los doctores les gustaría tener una regla de decisión clínica. Entonces hicimos primero este artículo de investigación original, 2.700 pacientes, 300 outcomes, encontramos estas 5 o 6 variables que son importantes. ¿Qué es lo que viene después? Testear esto en otro grupo de pacientes y tratar de hacerlo de una forma gráfica que los pacientes puedan involucrarse en la decisión. Y así fue como se desarrolló la guía de dolor torácico, que les mostré más temprano. Y estas reglas idealmente tienen que ser orientadas a un paciente y ayudan a medir los riesgos del paciente que tengo frente a mí en este momento. Y no es esta misma regla aplicada para cada uno de nosotros que estamos acá, es diferente.
Y así llegamos y conversamos con el paciente y le explicamos, ok, 4 de 100 riesgos de tener angina inestable o un infarto al miocardio. En resumen, las reglas de decisión clínica son herramientas que utilizamos para ayudar la toma de decisiones o para ayudar a saber qué pacientes necesitan screening o qué pacientes necesitan cierta terapia. Derivan de investigación original y requieren pasos metodológicos rigurosos. Hay muchas reglas que nunca se ocupan en la vida diaria y que ni conocemos. Por ejemplo, hay una guía a qué pacientes con fibrilación auricular le deberíamos pedir una hormona tiroidea. Quizás le pedimos a todos, quizás a ninguno. La verdad es que hasta que yo empecé a hacer investigación en ese tema no sabía que estaba esta regla, que alguien ya la había hecho. Es por eso que no sacamos nada con seguir derivando reglas. Lo que tenemos que hacer es buscar reglas que sean útiles, que sean centradas en el paciente. Y lo que decía, se deben considerar los deseos del paciente. Lo que yo espero, después de haberles hablado hoy todo el día, es que ojalá haya creado al menos un pequeño cambio en la forma en que ustedes y yo vamos a interactuar con nuestros pacientes, en la forma en que nos aproximamos a ellos y les preguntamos qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos pueden, y finalmente les podemos recomendar qué es lo que ellos necesitan. Pero esto es un desafío para cada uno de nosotros, porque para poder recomendarle a un paciente qué es lo que él necesita, por supuesto que tenemos que estar al día en la literatura y tenemos que saber qué es lo que les vamos a recomendar. Y recomendarles siempre pensado y centrado en lo que el paciente quiere y puede. Quiero darles muchas gracias por haberme invitado a Conceptos este año. Quiero agradecerle a Eric Hess, uno de mis mentores, que además es quien desarrolló la guía de decisión clínica de dolor torácico. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Fernanda Belolio por su presencia esta tarde. Muchas gracias, doctora.